Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bien, en el día de hoy vamos a ver que el creyente enfrenta el pecado en el poder de la gracia. Hemos llegado al capítulo 7 de Romanos y vemos aquí a Pablo como creyente luchando en sus propias fuerzas humanas contra el pecado. ¿Y cuál es el resultado? Decepción, que cae, que no lo puede hacer. De eso se trata este capítulo 7. Una vez que hemos creído en Cristo, nuestra vida nueva debe ser en el poder de la gracia de Dios, no en el poder humano. Hemos dicho que la salvación no es por obras que nosotros podamos hacer. Nadie puede salvarse por su esfuerzo humano. Nadie puede salvarse por medio de obras. Si alguien puede salvarse por obras, entonces significa que por demás vino Cristo. La palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es totalmente por gracia, por medio de la fe. Y hemos visto aquí en la epístola a los Romanos que en los primeros 3 capítulos Pablo nos va a decir que Dios ha revelado su justicia al mundo. Hay una justicia que es para salvación y hay una justicia que es para condenación. En los capítulos 1 al 3, él ha dicho que el hombre está perdido en su pecado, que es corrupto, que todos sus sentidos están dominados por el pecado y que no se puede salvar a sí mismo. La única forma es que Dios haga algo. En el capítulo 4 vimos el ejemplo de Abraham y David, los cuales fueron salvos por la fe sin obras. Abraham fue salvo en un tiempo donde la ley no estaba. Y David, en el tiempo donde ya estaba la ley, también fue salvo sin las obras de la ley, siempre por gracia. En el capítulo 5 vimos que la salvación es segura. Imposible que se pierda para alguien que ya la ha recibido. Y desde el capítulo 6 en adelante estamos hablando ahora de la santificación del creyente. Capítulo 6 nos habló de que el poder del pecado ha muerto en nosotros. Ya no nos domina como antes. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos un nuevo Señor, un nuevo amo. Ese es el Señor Jesucristo. Y llegando entonces a este capítulo 7, estamos viendo a un creyente que trata de santificarse por obras. Está tratando de vivir la vida cristiana en las fuerzas humanas. Y hemos visto cómo constantemente fracasa. Pablo comienza en este capítulo 7, si lo recuerda, dando una ilustración del matrimonio. ¿Recuerda? Dice que nosotros antes de creer en Cristo teníamos un esposo que era la ley y nos debíamos a él. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ese esposo murió. Y ahora tenemos uno nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 de este capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La clave está ahora en el versículo 6, donde dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos ahora entonces viviendo en la gracia, en las fuerzas de la gracia. ¿Es un error para aquel que cree que puede ser salvo por los mandamientos, por cumplir la ley? Es imposible. Pero una vez como creyentes, algunos piensan que pueden santificarse por obras. Santificarse cumpliendo la ley. Y hemos visto que tampoco es así.
El creyente vive ahora unido a otro Señor, al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. La ley ya cumplió el trabajo que hacía antes. Antes vimos que la ley, ¿cuál era el trabajo que hacen las personas que no tienen a Cristo? Tratar de convencerles de su pecado, de que están perdidos. Ese es el objetivo de la ley, ese es el trabajo de la ley en el corazón de las personas. Pero cuando una persona ya ha recibido a Cristo, cuando la ley lo convenció y lo guió al arrepentimiento y a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, la ley ya ha cumplido su misión. La ley ya no hace más ese trabajo. Como vamos a ver a continuación, la ley pasó de estar fuera de nuestros corazones, escrita en unas tablas de piedra. Ahora, ¿dónde está escrita la ley? La ley pasó a estar escrita en nuestros corazones. La ley pasó a estar dentro de nosotros y Dios ha llenado ahora nuestro corazón con su amor. Y el cumplimiento de la ley, dice aquí también en Romanos, es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si ustedes recuerdan, la ley lo único que hace es mostrar nuestro pecado, revela nuestro pecado. Por ejemplo, Dios nos pide todo. ¿Y cuál es nuestra respuesta a eso? De inmediato surge una resistencia, ¿no es así? Queremos reservar nuestras cosas, no queremos darlo todo. El primer principio nuestro es negarnos. Cuando nosotros hablamos a nuestros niños y le damos una orden, un mandamiento, muchos de ellos su primer impulso es rebelarse, es desobedecer, porque eso hace la ley. Los mandamientos revelan el pecado que hay dentro de nosotros. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, ahora que Dios ha llenado nuestro corazón con su amor, Él ha puesto en nosotros su ley escrita en nuestros corazones. En el día de hoy, como creyentes, somos totalmente sensibles al pecado y nos damos cuenta de cuán pecadores somos. El apóstol Juan, en su primera epístola, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué ocurre en el día de hoy? El creyente es totalmente consciente de su pecado. Tenemos convicción de pecado. Nos damos cuenta de nuestra maldad. Pero antes, cuando no teníamos a Cristo, nosotros no reconocíamos nuestra maldad. No reconocíamos que éramos pecadores. Nos sentíamos que éramos buenos. Muchas veces cuando hablamos con personas que aún no han creído en Cristo, ellos dicen: pero yo soy bueno, no soy una mala persona. No soy pecador como otros que hacen cosas más graves. La gente que no tiene a Cristo en su corazón no reconoce su pecado. Pero hoy que tenemos a Cristo, tenemos más incluso conciencia de nuestro pecado. Y aquí en este capítulo 7, entonces, yendo aquí al versículo 14, vamos a ver que el creyente debe enfrentar el pecado en el poder de la gracia de Dios. En el poder de la gracia de Dios. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo primero que dice el versículo 14 es: porque sabemos que la ley es espiritual. Es decir, la ley no tiene la culpa del pecado del hombre. Lo que la ley hace es revelar el pecado que está dentro de nosotros. Y lo que la ley hacía entonces era tratar de entrar en el corazón del pecador, mostrarle cuán pecador era y cuán santo es Dios. Cuando la ley logra esta labor buena de convencer, Dios hace algo extraordinario. Escribe esa ley en el corazón del que se ha convertido. Y esto ya lo venía diciendo Dios desde el Antiguo Testamento. Mire, acompáñeme un momento, por favor, a Jeremías capítulo 31. Vamos a Jeremías 31, leamos el versículo 33. Jeremías 31, 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová:
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y si queremos ver este pasaje, se cumple en el Nuevo Testamento y en la Iglesia. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Ahí está Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Dónde estaba la ley antes? La ley estaba escrita en tablas de piedra. Los mandamientos de Dios estaban escritas en hojas, en papel, en libro, en pergaminos. Pero cuando el creyente recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios la escribe en su corazón. Y dice, si volvemos a Romanos, mira ahora conmigo el capítulo 5, aquí en capítulo 5 y versículo 5, Romanos 5, 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, en el momento que nosotros creímos en Cristo, Dios llenó nuestro corazón con su amor y escribió su ley en nuestro corazón, y es por eso que ahora nosotros podemos andar en la fuerza de su gracia. El religioso no puede hacer esto porque el religioso trata de tener solamente una conducta religiosa. Trata de agradar a los hombres, trata de mantener una conducta imitada. Trata de agradar a Dios por obras, trata de salvarse por obras. Por eso que aquí mismo en Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El creyente entonces ahora ya no anda más por la ley, no trata de hacer obras para salvarse y tampoco para santificarse, porque fue salvado por gracia y ahora vive por la gracia. Y aquí en el capítulo 7, Pablo está mostrando cómo un creyente que trata de hacer las cosas en su fuerza constantemente va a caer. Capítulo 8 nos va a hablar de cómo es el triunfo de una vida espiritual que vive en la gracia. Ya llegaremos al capítulo 8. El apóstol Pablo también en la segunda epístola a los Corintios, si usted recuerda en el capítulo 3, él habla de que de una palabra escrita, ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, y donde el Espíritu vivifica. El creyente entonces vive ahora no en sus fuerzas humanas, sino que vive en las fuerzas de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enfrentó al maligno, recuerdan allá en Mateo capítulo 4, lo hizo con la palabra de Dios. Cuando Satanás trató de tentarlo constantemente, nuestro Señor Jesús lo enfrentó con la palabra de Dios. Y ahí está el ejemplo para nosotros también en el día de hoy. Nuestro Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan capítulo 17. ¿Cuál es el único medio que realmente nosotros tenemos de santificación en nuestras vidas? Es el contacto con la palabra de Dios, es llenarnos de la palabra de Dios, es dejar de confiar en nuestra fuerza humana para vencer la tentación y el pecado. El otro día conversaba con un hermano y hablábamos de esto, de que muchas veces nosotros tenemos más fe en el pecado que en el poder de la gracia de Dios. Fe en el pecado suena extraño, pero ¿sabe qué? A veces nosotros tenemos más fe en el pecado, porque vemos al pecado venir a nuestra vida, vemos una tentación que viene hacia nosotros y decimos, de esta no salgo, lo voy a hacer. La tentación ni siquiera ha llegado, ni siquiera ha comenzado la lucha con el pecado. Como dice la epístola a Santiago, la concupiscencia comenzó a maquinar en nuestra mente y nosotros decimos, esto no va a terminar, esto va a terminar. Y tenemos fe más en el pecado que en el poder de la gracia de Dios para vencer ese pecado. Pablo justamente está diciendo eso aquí en el capítulo 7 de Romanos. Está diciendo que en la gracia es la única forma que podemos vencer el pecado, pero en nuestras fuerzas vamos a decir, estoy vendido al pecado. Estoy vendido al pecado.
en mis propias fuerzas, en mi propia lucha, vamos a vivir en derrota espiritual. En el capítulo 8, Pablo va a hablar de que vamos a ser vencedores. En nuestra fuerza, no. El versículo 37 dice, en aquel que nos amó. La vida victoriosa es en las fuerzas de la gracia de Dios. El creyente que vive en derrota espiritual es aquel que en vez de ir a la sangre de Cristo, la obra completa de Cristo en la cruz, en vez de eso va a sus propias fuerzas, a su debilidad humana, a su carne. Pero en nuestra carne nosotros vamos a estar controlados por nuestros deseos, por la concupiscencia. En la carne somos débiles y como dice aquí Pablo casi de manera sarcástica, dice vendido al pecado. Cuando el creyente tiene a su alcance el poder de la gracia de Dios. Hermanos amados, no tengamos fe en el poder del pecado. Tengamos fe en el poder de la gracia de Dios, que es fuerte, es poderosa para sacarnos de toda tentación. Y vamos a la palabra de Dios. Ella es la que nos robustece, es la que nos da la energía para vencer y para vivir una vida que le agrada a Él. ¿Qué pasa además cuando estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza? Versículo 15 de capítulo 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza, vamos a tener un entendimiento limitado de lo que estamos haciendo. Cuando estamos luchando en el poder de la carne, en el poder de nuestras obras, en el poder de nuestras capacidades, no vamos a entender la naturaleza de la lucha y siempre vamos a caer. Recordemos que el maligno tiene un sistema, el sistema se llama el mundo. Y primera de Juan capítulo 5 dice que el mundo está manejado, dominado por el maligno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son los medios que él utiliza para atacarnos. Cuando el creyente confía en su poder propio, en sus fuerzas para poder enfrentar eso, no va a entender esa lucha. Va a caer y va a hacer aquello que aborrece. El creyente debe ir al poder de la gracia de Dios, al poder de Cristo. Un extremo también en el que podemos caer es que vamos a hacer como hacían los fariseos. Los fariseos, si usted recuerda, ellos trataban de cumplir la ley y decían que lo hacían. Pero cuando Pablo, el apóstol, se convirtió de ser un fariseo justamente, él decía, yo cuando era un fariseo, según mi criterio, de acuerdo a Filipenses 3, yo era irreprensible, según la ley de Moisés. En el fondo, cuando él le escribe a Timoteo en su primera epístola, él le dice, yo era un blasfemo. Mi conducta no era recta, mi conducta era maligna. Yo era un perseguidor de los creyentes. Consideraba a Cristo un falso Mesías, lo consideraba un falso profeta, y al cuerpo de Cristo lo consideraba una secta peligrosa. Pero cuando él se convirtió a Cristo, todo cambió y él se dio cuenta de lo pecador que había sido, pero también ahora como hijo de Dios, él se da cuenta de que hoy más que nunca el creyente es consciente de su pecado, tiene convicción de pecado. El incrédulo no, nunca reconoce su pecado, el creyente sí. Así que dentro de nosotros no hay dos personas, lo que tenemos, como podemos ver aquí, son dos naturalezas. Tenemos aún la naturaleza de este cuerpo que tenemos aún, que espera por su redención final cuando Cristo venga por nosotros. Solamente en ese día vamos a ser completamente limpios y libres de esta naturaleza pecaminosa. Y está Cristo también dentro de nosotros. Por eso que tenemos esta lucha en que estamos entre el cielo y la tierra. Para poder estar en el cielo con Cristo, como dice Pablo en Efesios, ¿recuerdan que Pablo dice que en Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales? Lo que tenemos que hacer es ir a las fuerzas de la gracia. Como él dice también en Efesios capítulo 6, me fortalezco en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Versículo 16, aquí de Romanos 7, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Notemos aquí que aún siendo creyentes,
nos podemos dar cuenta de que la ley de Dios, escrita en nuestros corazones y con nuestro corazón lleno de amor, nos damos cuenta que los mandamientos de Dios siguen haciendo su labor. Más que nunca nos damos cuenta de la ley de Dios, de sus mandamientos. Solo que cuando éramos incrédulos, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, la ley estaba haciendo otro trabajo, estaba convenciéndonos para que podamos ser salvos. Ahora que tenemos a Cristo, la ley está haciendo otro trabajo, guiarnos a obedecer a Dios, pero a obedecerle por amor y en las fuerzas de su gracia. No a vivir en la potencia de nuestra fuerza humana. Si nosotros tratamos de vivir en la fuerza humana nuestra, siempre vamos a vivir en derrota espiritual. En el día de hoy, hermanos amados, vivimos en otro régimen, en el régimen del Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. La carne, por otro lado, vamos a ver en el capítulo 8, se activa cuando dejamos de alimentar el Espíritu. El Espíritu se alimenta ¿de qué cosas? Lo cantamos hace un rato con los niños. De la palabra de Dios, de la comunión con Dios, de la oración. Nosotros tenemos que alimentar el Espíritu y no satisfacer, como Pablo dice a los Gálatas, los deseos de la carne. Así que, hermanos amados, tenemos pecado, hoy más que nunca tenemos convicción de pecado y nos damos cuenta que es verdad que hay una lucha en nuestro corazón. Hay una lucha contra el pecado. Los fariseos decían, no hay tal cosa, nosotros somos santos y cumplimos perfectamente la ley y somos rectos y limpios delante de Dios. Hoy día, como creyentes, más que nunca nos damos cuenta de la lucha con el horrible pecado en nuestras vidas. Y esto nos debe animar, no a pecar, sino todo lo contrario, a ir a las fuerzas de la gracia de Dios. Él vive en nosotros. Y Él, cuando enfrentó la tentación de Satanás, lo que hizo fue enfrentarlo con la palabra de Dios. Para vivir entonces en la gracia de Dios y en el poder de la gracia de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios, que es el único medio que nos ha dado para la santificación de nuestras vidas. Es el único lugar donde podemos fortalecernos para tener una vida espiritual fuerte. Si no lo hacemos, vamos a vivir una vida de derrota espiritual. Comenzamos a luchar en nuestra fuerza humana. Ese esposo que era la ley ha muerto. Ya fuimos salvos. Esa ley ya obró en nosotros lo que tenía que hacer, que era convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Por la gracia de Dios lo hizo en muchos de nosotros. Nos convenció y nos llevó al arrepentimiento. En el día de hoy, esa ley es impulsada por el amor. En el día de hoy, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, es el amor de Cristo que nos constriñe, dice Pablo en 2 Corintios 5. Nos constriñe, significa nos impulsa, nos hace hacer todo lo que hacemos. Pablo en el capítulo 5 acaba de decirnos que el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hemos sido llenos de ese Espíritu. Somos templo ahora del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ir al poder de la carne, pensar que nos santificamos por obras, es volver atrás. Es equivocar totalmente la obra de salvación que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a la fortaleza de la palabra de Dios. Cuando estamos más débiles, a donde tenemos que ir es a las páginas de la palabra de Dios. Es a la oración, es a tener un tiempo con nuestro Señor. Allí es el único lugar donde vamos a poder encontrar la fortaleza. Y hermanos amados, aún nuestro Señor Jesucristo, previo a ser arrestado allí en el huerto de Getsemaní, era lo que estaba haciendo. Él estaba orando al Padre. Todos los demás discípulos se habían dormido. No pudieron velar más con el Señor. Pero nuestro Señor Jesús seguía velando en ese lugar. Y aún el Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, necesitó la ayuda del Padre para fortalecerle. Dice la Escritura que Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Hermanos amados, si Dios el Padre ha dicho que ha dado todo por su Hijo,
ha dado todas las cosas, también cuánto más va a hacer por nosotros que somos sus hijos, fruto de la salvación que Él logró en la cruz del Calvario. Todo esto, hermanos amados, nos debe hacer agradecer la obra de salvación primeramente, pero también ir a los recursos de la gracia de Dios para enfrentar el pecado que aún mora en nosotros. Eso dice, para terminar, el versículo 17, capítulo 7 aquí de Romanos, versículo 17. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando el creyente trata de vivir la vida cristiana en las fuerzas de su carne, pensando que santificándose por obras va a lograr ser un buen creyente, haciendo cosas visibles va a poder ser más santo, lo único que va a lograr es que el pecado que mora en él surja, es que el pecado tome control, es que el pecado aparezca. Más vivir por la gracia y en el poder de la gracia de Dios es la única forma para vivir en victoria. El creyente enfrenta el pecado no en el poder humano de sus propias fuerzas, sino en el poder de la gracia. Y esto se hace por el contacto que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta semana abramos nuestra Biblia. Vamos a las páginas de la palabra de Dios y busquemos en Dios la fuerza para enfrentar esta semana que comienza. En nuestra propia energía humana no lo vamos a poder hacer. Y si lo tratamos de hacer, vamos a terminar, como dice Pablo acá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 24. Termino con esto. En ese tiempo, algunos pueblos tenían esta extraña ley, en la cual cuando alguien asesinaba a un hombre, parte de su condena era ponerse el muerto que él había cometido sobre él y caminar por toda la ciudad para que lo vieran. Y luego él recibía muchas veces también la pena de muerte. El apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en las fuerzas humanas, lo único que estamos haciendo es como que lleváramos un muerto sobre nosotros. Cuando Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, el vivir debe ser Cristo, en las fuerzas de la gracia y de la obra de Cristo. También Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vamos a vivir la vida cristiana en el poder de la carne? No. Vamos a vivir la vida cristiana en el poder de la gracia. Vamos a orar.